Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Hablamos con el médico psiquiatra Marcelo Cetkovich, que es director médico de INECO, además director del departamento psiquiátrico de esta institución y vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Alerta sobre depresión en jóvenes y niños luego del aislamiento obligatorio y también del salvaje consumo de psicofármacos que hacemos los argentinos. Indagamos síntomas de ansiedad y depresión a través de una encuesta virtual, la cual hicimos la primera a los 7 días del inicio de la cuarentena. Uh-huh. Y ahí claramente notábamos un aumento, no podemos decir de la depresión y la ansiedad, sino de los síntomas de depresión y ansiedad, porque un diagnóstico preciso necesita una evaluación minuciosa por parte de un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, y esto se confirmó a los 72 días y en una serie final. Básicamente, un aumento de la sintomatología de la ansiedad y depresión, acompañados todos por la incertidumbre. Todo estaba originado por el temor y por el cambio en el estilo de vida. Claro. Y lo que observamos, primero para decir, que observamos en esa, que fue durante el núcleo duro de la pandemia, digamos, durante la parte más dura de la cuarentena, fue que los más afectados fueron los más jóvenes. Y esto es lo que más nos preocupa de toda esta situación que trajo la pandemia. Esto después siguió con un efecto del agotamiento, de la fatiga mental sobre el acatamiento de las normas y la preocupación persistente por las consecuencias del virus, ¿no? Pues todos hemos escuchado alguna historia truculenta, claro, que tiene que ver con gente que estuvo al borde de la muerte. Hemos perdido seres queridos, la cantidad de gente que no se pudo despedir de sus familiares por las normas de seguridad que implicaba la pandemia para evitar los contagios. O sea que ese efecto es real. Y esto se nota en un aumento de la demanda de la asistencia en los servicios de salud mental. Este es un fenómeno que está confirmado, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Un punto, digamos, un paréntesis, es el tema de la juventud. Claramente los chicos más chicos fueron los más afectados. Y esto fue en la Argentina y en el mundo, y la pandemia ha traído muchas consecuencias. Sabemos que la desescolarización ha sido muy mala, el efecto ha sido muy negativo, no solamente desde el punto de vista académico, sino sobre todo desde el punto de vista emocional, porque forma parte de la maduración infantil la vida en sociedad, la vida, claro, en grupos. Y esto se vio totalmente cercenado por las cuarentenas. Imagínense, es parte de la vida de un adolescente, es la identidad con los pares, claro, y los grupos de pertenencia, y esto fue totalmente cortado. Entonces estamos viendo niños y adolescentes con cuadros depresivos a puntapié inicial de la pandemia muy importantes, muy significativos. Nos preocupa la conducta suicida, porque si bien algunos reportes dicen que durante la pandemia, posiblemente por el aislamiento y por estar en las casas, no hubo aumento de la conducta suicida, pareciera ser que esto es un artículo que se publicó en un journal muy prestigioso hace pocos días, ¿no? Donde, claro, se revisó esto. No pareciera, porque ni bien empezó la pandemia, un experto internacional muy conocido preanunció una ola de suicidios que no ocurrió. Claro. Y lo que ocurrió es que eso estaría ocurriendo un poco en forma retardada. Claro. La Argentina es un país que tiene un bastante consumo salvaje de psicofármacos, digamos, ¿no? Sobre todo de ansiolíticos, también de antidepresivos, y ese consumo es un consumo no controlado. Eso es realmente así. Somos un país con un alto consumo de psicofármacos.
Evidentemente, no podría decirle cuáles son las causas de por qué la gente tiene tanta facilidad a acceder a los psicofármacos. Solamente una pequeña porción de la responsabilidad es de los médicos. Por supuesto, la responsabilidad no es de los psiquiatras que utilizan los psicofármacos con criterio. Y una parte de la responsabilidad es de los médicos. A veces, cuando se indica, por ejemplo, una persona tuvo una situación traumática, atravesó, tuvo un accidente, tuvo una pérdida, y está muy angustiada, y el médico que le evalúa decide indicarle un ansiolítico, es muy frecuente que ahí es donde se genere el uso crónico y no controlado, y es porque a veces no somos lo suficientemente enfáticos los médicos, es decir, toma esto durante una semana y después déjalo. ¿Sí? Y ahí la gente empieza a tomar, porque la realidad es que las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son medicamentos altamente eficaces para controlar el síntoma para el cual están diseñadas, la ansiedad y la angustia, altamente eficaces. Claro. Producen un alivio del dolor muy, muy rápido, pero es cierto que es un alivio artificial y que tiene indicaciones muy precisas en el contexto de una consulta especializada. ¿Sí? Claro. Y además de que en términos generales son, comparados con otros medicamentos, muy seguras. Claro. ¿No? Entonces, se las ha demonizado un poco porque es cierto que hay un abuso que producen efectos colaterales, pero no producen Alzheimer.